Nuestra historia comienza en la década de los 80, década en la que Michael Jackson mostró al mundo la primera caminata lunar, en la que nace MTV y en donde la cultura hip hop y rap tomaba un impulso monstruoso. Exactamente, el 6 de diciembre de 1988 nacen los gemelos Larry y Lauren Bourgeois, en un pequeño gueto ubicado en los suburbios de la ciudad de Sarcelles, en Francia, provenientes de una familia caribeña donde eran los menores de 9 hermanos, de los cuales casi todos eran bailarines callejeros. Teniendo una familia de bajos recursos, los 9 hermanos debían dormir en la misma habitación. Rodeados de pobreza, crímenes y miedo, esto no les impidió seguir su pasión. Nunca fueron a una academia de baile o algo parecido. Antes de los 2 años, ya imitaban los pasos de baile que hacían sus hermanos mayores en su casa. Una vez, viendo a una de sus hermanas mayores copiar pasos que veían en la televisión, decidieron imitarla mientras ella los guiaba. Y así, nunca volvieron a detenerse. Siguieron adelante solo dejándose llevar por la música. Alrededor de los 12 años, para poder ganar algo de dinero, bailaban en conciertos musicales, clubes o siendo artistas callejeros donde entretenían a los turistas que pasaban. Y llegamos al año 2005. Ya con 17 años de edad, los gemelos deciden crear un grupo de baile, integrado por otros bailarines de su barrio con diferentes estilos. Así se creó The Criminals Crew, que en la actualidad cuenta con varios de los mejores bailarines del mundo. La creación de esta crew hizo que puedan ir a competencias en grupo, de las cuales ganaron muchísimas. En el año 2008 deciden presentarse a un programa de televisión llamado Incredible Talents, que es básicamente la versión francesa de Got Talents, en donde sorprendieron a los jurados y audiencia logrando quedar finalistas de esa competencia y siendo los favoritos por el público. Con esto quedaron en el ojo de varios cantantes y artistas que los querían parte de su show, e incluso compañías filmográficas, como el gigante Jack Films. Un dato curioso es que la audición de los gemelos para Jack Films fue en un club en París a las 2 de la madrugada, en el cual decidieron hacer un video bailando totalmente improvisado, justo al frente del club. Ese video llegó a ser uno de los más vistos de Jack Films en la época. Llegando el año 2010, fueron parte de la World of Dance en San Diego. Los gemelos cuentan que ni siquiera sabían hablar inglés cuando los llamaron de la World of Dance. El video logró tener más de 6 millones de reproducciones en menos de un año, que para el 2010 era una cantidad increíble, lo cual hizo que su fama aumentara muchísimo en los Estados Unidos y el resto del mundo. Llegando el año 2011, fueron ganadores de la competencia Just Debut, de la división New Style Hip Hop, una de las competencias más grandes a nivel mundial, ganándole a más de 300 bailarines que se habían inscrito ese año. Y llega el año 2017, año en el que Donald Trump toma la presidencia y se publica Despacito. Los Twins ganan la competencia de televisión World Dance de la cadena NBC, en donde participaron grandes bailarines y grupos de baile de todo el mundo, como Fiction, los Jabberwockies, King Jazz, Keone and Marie, Supercrew, entre otros. Algo a destacar es que en una competencia detrás de cámara, Lauren se lesiona el tobillo, lo cual no le permitía bailar al día siguiente por el dolor. Aún así, decidió participar en los eliminatorios, ya que si no lo hacían, quedarían descalificados tanto él como su hermano. Gracias a esto, pudieron derrotar a Keone and Marie, pasando de esta forma a la gran final, y terminar ganándola y llevándose $1 millón a casa. Han trabajado con innumerables grandes artistas, como Beyoncé, Meghan Trainor, Kanye West, Jay-Z, entre otros. Ellos siempre recalcan que su estilo de baile es algo creado por ellos, llamado Hip Hop New Style, y es la combinación de estilos como popping, locking, house, afro, funk styles y crump. Se caracteriza por la expresión de muchos gestos y seguir lo mejor posible la música escuchada. Actualmente, no solo se dedican a bailar, sino también a otros proyectos como modelaje o incluso actuación, como por ejemplo apareciendo en la última película de Hombres de Negro Internacional, con Chris Hemsworth,
quién es el actor que interpreta a Thor en las películas de Marvel. Aún así, su pasión siempre fue y será el baile. Se dedican a viajar por todo el mundo, haciendo talleres o dando clases, para mostrar y enseñar su arte. Al mismo tiempo, aprendiendo de diferentes culturas y bailarines y nutriendo su propio estilo. Nunca hay que olvidar que no importa de dónde vengas, puedes lograr tus sueños con esfuerzo y dedicación. Sin importar cuántas veces te caigas, solo debes levantarte y seguir adelante. Recuerda que un buen bailarín nunca dejará de aprender.